Muy buenas noches. Quien les habla es Alexandra María Moquillas Bautista, alumna de la Universidad Privada Tecnológica del Perú. Más bien, muchas gracias por acceder a participar en esta entrevista. El objetivo de esta conversación es conocer su opinión y perspectiva sobre los principales acontecimientos políticos, económicos y sociales ocurridos durante el gobierno de Alberto Fujimori, así como el impacto que tuvieron en la historia y en la institucionalidad del Perú. Para iniciar, le agradecería que nos pueda brindar algunos datos generales sobre usted, su nombre Ujú. completo, edad y nivel educativo. Ok, mi nombre, buenas noches con todos. Muchas gracias, Mariana, por la entrevista. Mi nombre es Medalit Sarabia Bautista. Tengo 32 años de edad y, bueno, oriunda de la ciudad de Ica, y mi nivel es ya superior en el sentido de que soy, bueno, soy ingeniera ambiental y sanitaria, entonces tengo ya estudios superiores. Bien, empecemos con las preguntas. Ujú. ¿Cuáles consideras que fueron los principales problemas económicos, políticos y sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Ok. Bueno, en aquel entonces el país enfrentaba una grave crisis económica. Había, bueno, en estos problemas más claves que han sido la hiperinflación, hubo también mucho lo que era el terrorismo, aumentó la pobreza, hubo también bastante temas del desempleo y sobre todo mucha inestabilidad económica, política y social de aquel entonces. Ujú. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori y por qué considera que fueron o no efectivas? Mira, ahí, por ejemplo, un claro ejemplo fue lo que se aplicó el Fujishock, que constaba más que nada en la reducción de subsidios, hubo una liberación de precios, en ese caso se hicieron bastante lo que eran las disciplinas fiscales. En cierta forma sí fue efectivo para controlar la inflación, aunque bueno, esto lógicamente las consecuencias generaron o el impacto que generó a nivel social y económico fueron muy fuertes al inicio, ¿no? Una desestabilización total en ese caso, en esa época del país, pero fue necesario y era necesario el shock en sí para que pueda estabilizarse la economía del país. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Mira, en aquel entonces se implementaron en este caso bastantes programas, uno de los cuales han sido el PRONA y también el FONCODES, ¿no? Entonces, hubieron otras obras, bueno, el tema de infraestructura también hubo, bastante infraestructura, desarrollo de proyectos, o el tema de apoyo también alimentario, en tema de para las poblaciones más vulnerables, ¿no? Como los comedores populares. ¿Qué opinión tienes sobre las medidas adoptadas por el gobierno de Fujimori para combatir a grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? En cierta forma se ayudaron a reducir el terrorismo y recuperar en cierta forma la seguridad que había en el país, pero muchas de las acciones que se realizaron en aquel entonces fueron totales violaciones a los derechos humanos, ¿no? Incluso hoy en día están siendo todavía muy investigados y sobre todo debatidos, ¿no? Porque hay ambos mandos en los cuales algunos están de acuerdo, otros en contra, pero en cierta forma sí ayudaron a reducir el terrorismo, ¿no? Durante el gobierno de Fujimori se desarrolló una campaña de control demográfico que incluyó la esterilización de miles de mujeres, principalmente campesinas e indígenas. ¿Cuál es su opinión respecto a esta política? Yo consideraría que fue una de las graves violaciones a los derechos humanos, porque siendo en este caso las mujeres, en realidad han sido las mujeres más que nada de la región andina, ¿no? Donde muchos de los recursos, tanto educativos, sociales y de culturas, no estaban tan bien establecidos, ¿no? Se les mintió a muchas de aquellas mujeres para poder ser esterilizadas sin consentimiento, o sea, sin consentimiento libre, y sobre todo no hubo una información de por medio. Entonces sí consideraría que ha sido una grave violación a los derechos humanos en aquel entonces a las mujeres. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles considera que fueron sus repercusiones en la libertad de expresión?
Sí, 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 se denunció lo que era la compra de medios, ¿no? Hoy en día, pues, por el internet se puede ver lo que en realidad se descubrió. Hubo mucho el tema de los sobornos a los periodistas, lo que pues limitó obviamente una libertad de expresión totalmente libre y que sea de una manera transparente, ¿no? Esto totalmente se ve afectado siempre luego en la democracia, incluso en las opiniones sociales y en que si en realidad o no nuestro gobierno estaba siendo transparente con nosotros, ¿no? Entonces no se tenía una veracidad ya por parte de ellos, se perdió bastante el tema de la veracidad también. Por último, ¿cuáles fueron los acontecimientos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo este hecho para el país? Bueno, en aquel entonces hubo los famosos Vladivideos, lo que se conoció, bueno, que en realidad salió a todo el público que pudo ver esos videos y mostraban mucho pues el caso de corrupción, ¿no? Lo que se había manipulado en el gobierno en aquel entonces, se veía claramente y se tenía mayor sentido de todo lo que se realizaba, a quienes se tenían favoritismos, con quienes tenían acuerdos por debajo de la mesa, como se dice y pues quienes habían sido favorecidos, todos ellos, que mayormente eran personas del sector privado, otras del sector público, pero en general pues hubo bastante corrupción de las cuales se vio vinculado pues en los Vladivideos. Luego, lógicamente, provocó que hubiese una crisis en el gobierno de acuerdo a ello, porque se tenía que haber una investigación, por lo que concluyó en que el presidente Fujimori de aquel entonces tuvo que renunciar en el año 2000 y el país pues pasó a una transición democrática de la cual luego pues hoy en día ya se sabe cuál ha sido el desenlace, ¿no? Muy bien, más bien agradecerle por su tiempo y participación en esta breve entrevista, que sus respuestas en sí van a contribuir mucho en la resolución del informe. Muchas gracias. Gracias a ti, Mariano. Nos vemos, gracias.